Y doy comienzo entonces a la clase de hoy día, jueves 9 de abril. Y en esta clase, los apuntes que yo tengo y que voy subiendo regularmente a cursos, todavía no los he subido, básicamente porque esta clase nunca la subía, ¿no? Era una clase que yo desarrollaba en la pizarra, a diferencia de las anteriores y de muchas de las siguientes en las que tengo láminas de PowerPoint con las que me voy orientando. La de hoy es una clase que desarrollo prácticamente completa en la pizarra. Entonces lo que hago o voy a hacer es compartirles un PDF donde es un escaneo de las notas a mano que yo uso para guiarme en lo que voy a desarrollar en la pizarra. Y las voy a ir completando sobre el mismo PDF. ¿Ok? Eso por un lado. Y por otro, voy a también abrir el libro Voodoo en el capítulo donde esta materia que vamos a ver, empezar a ver hoy también se va desarrollando. Entonces voy a ir mostrando esos dos PDF en paralelo. De manera que si ustedes quieren revisar la materia en un libro, el que yo recomiendo es el Voodoo, también está el Brajadas que subí. Van a estar más familiarizados porque lo vamos a ir comparando durante el camino. Eso de manera que ustedes puedan después complementar el estudio. Insisto, lo de hoy es un poco árido porque vienen varias definiciones de conceptos que van a sonar un poco ajenos, un poco distantes, pero los vamos a usar mucho durante el resto de este curso, y los que se dediquen a la mecánica de suelo, o los que no se dediquen a la mecánica de suelo pero tengan que lidiar con ella, estos conceptos que vamos a empezar a ver hoy, los van a ver el resto de su vida profesional, ¿no? Son conceptos básicos, así como por decir, casi como qué es hormigón armado. Yo quizás no me dedique a las estructuras, pero como ingeniero civil no puedo no saber qué es un hormigón armado, o qué es albañilería, o qué es una viga, o qué es una losa, ¿ya? Entonces los conceptos que vamos a ver ahora son más o menos de ese estilo dentro de la mecánica del suelo, ¿ah? Así de básicos e importantes de conocer conceptualmente. Entonces voy a compartir pantalla, no al PDF, sino que directamente a mi pantalla 2. Un segundo, los PDF los tengo acá. Los quiero llevar para allá primero para no mostrar cosas que no se deben mostrar, o que son más bien confidenciales. Nada del Profesor, otro mundo en todo caso. Sí, adelante. ayer estábamos en la clase auxiliar y me entró una ¿Ya? duda. Por ejemplo, cuando se toman muestras de laboratorio, la Ya. auxiliar dijo que los bolones no se toman en cuenta para analizar las muestras. ¿Por qué no se hace eso? Si igual es parte Ya, como del suelo. qué buena pregunta, qué bueno que lo sacaste a colación. Eh, Mira, el bolón es una partícula de suelo que tiene más o menos el tamaño de tu puño o más grande, ¿ya? Más grande hasta, qué sé yo, una pelota de... menos que una de fútbol. Un fútbol ya lo clasificaría como un clasto, ¿ya? Pero ese tamaño, entre una pelota de tenis y una pelota de voleibol, por ejemplo. Si, como ustedes todavía no han hecho muchos laboratorios, no es fácil darse cuenta, pero me vas a tener que creer. En el laboratorio todos los equipos que manejamos son equipos que tú más o menos te los puedes levantar, los puedes movilizar, etc. Entonces son equipos cuya capacidad para testear o ensayar una probeta tiene que estar también en el tamaño cuyo peso tú te lo puedas como humano, lo puedas maniobrar, ¿ya? Entonces, una partícula de este porte, un bolón, es probablemente en muchos casos más grande que el mismo equipo que sirve para ensayar. Entonces, la partícula excede las dimensiones de una probeta de laboratorio. Entonces, ese es el motivo por el cual Belén dijo, las partículas grandes o los bolones se descartan. Se descartan en el sentido de que físicamente ocupan un volumen mayor que los equipos de laboratorio son capaces de sostener. Incluso si partieras el bolón
o te encontraras un bolón más chico, de los más chiquititos posibles, vámonos a una pelota de ping-pong. Probablemente la pelota de ping-pong, si yo, mira, voy a usar este como ejemplo, me tengo que tomar el agua que está dentro, si no, no funciona. Suponte que esta taza es uno de los recipientes sobre los cuales yo voy a meter suelo adentro, y eso es un molde, y esto después lo voy a ensayar a compresión, que es parte del curso de geomecánica que viene más adelante. Si yo a esto le meto una pelota de ping-pong, la pelota de ping-pong cabe, ¿cierto? Pero si meto 2 o 3, ya van a quedar montadas. Y si yo saco la taza y dejo el molde, trato de dejar la estructura de esas 3 pelotas de ping-pong adentro, claramente entre sí la interacción de 3 partículas, que son las 3 pelotas de ping-pong, no va a representar la del suelo. Entonces, incluso partículas más chicas todavía son muy grandes para ser representativas en un ensayo laboratorio. Entonces, eso hace, lamentablemente, que tengamos que dejar todo lo que llamamos sobre tamaño fuera. Entonces, la siguiente pregunta debería ser, bueno, pero entonces no estoy ensayando el suelo completo, estoy ensayando una fracción. ¿Será eso representativo? La respuesta no es tan fácil. Lo primero que intuitivamente deberíamos decir, no, pues no es representativo, porque estoy dejando fuera partículas que quizás son bien resistentes o en la interacción de las partículas toman un rol que ahora no lo voy a incluir. Entonces uno debería decir, chuta, y eso está mal. Está mal porque estoy dejando fuera a quizás partículas importantes. Sí, y por eso el IDM, años atrás, en torno al año 2002, fabricó un equipo que se llama, por ejemplo, fabricó un equipo para ensayar suelos de partículas de gran tamaño, que son los típicos que tenemos acá en Santiago, por ejemplo, pero también en Cordillera cuando construimos embalses. Y si ustedes fueran al patio del IDM, donde antiguamente se estacionan autos y todavía lo hacen, pero es como en una U que se produce, ahí van a ver equipos de gran tamaño que justamente nos dan la posibilidad de no hacer esto de dejar fuera las partículas grandes. Entonces, en teoría, la respuesta debería ser, sí, las dejamos fuera, pero si te vas a los equipos sofisticados, grandes, no sofisticados, grandes, de gran tamaño, sí las podemos incluir. Pero eso es muy raro, existen muy pocos. En Sudamérica tenemos uno, que es este que está en la universidad. En México hay otro, en una universidad también. Creo que en Japón hay otro, en una universidad también. Y ahí está. Entonces tú dices, en realidad, 3 en el mundo, o 4, o 5, ponle otros 2 que yo no sepa dónde están. Es re poco para poder generalizar de que sí se pueden incluir. Por eso la respuesta de Belén es no, las dejamos fuera. ¿Ya? Porque en el común de los casos quedan fuera. Eso. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias. Ese tema que tú acabas de tocar lo vamos a sacar a colación varias veces. Ok, entonces ustedes deben estar viendo en la pantalla este PDF, que es un PDF donde hay un texto escrito a mano y que vamos a empezar a evaluar, en realidad a recorrer, cosa que, como dije antes, lo haría en la pizarra. Y en paralelo les voy a ir mostrando el capítulo 4 del libro Voodoo, donde esta materia también se explica. ¿Ya? Vamos a ir haciendo ahí los paralelos. El Voodoo está en inglés, las láminas que les voy a mostrar yo están en español, pero hace muy bien también saber cómo estas se describen en otro idioma, porque la literatura más amplia está escrita en inglés. ¿Ya? Entonces, la materia que vamos a ver hoy es la clasificación de suelo y los estados físicos del suelo. Y es lo que dice aquí el capítulo 4 del Voodoo. Entonces, la primera concepto que vamos a ver son las relaciones de fase y vamos a empezar a hablar de este esquema que está aquí y muestro este primero porque es un poquito mejor que el que yo tengo dibujado a mano acá, pero quiere decir lo mismo, o quiere mostrar lo mismo. Lo que estamos mostrando es un
un suelo, es decir, un conjunto de partículas, ¿ya?, idealizado, o partículas como elementos que podemos ver, ¿ya? Aquí son identificables unas con otras, ¿ya? Entonces, a esto le llamamos suelo, y ese suelo lo podemos dividir en tres fases, ¿ya? Uno es la parte sólida, es decir, todo aquello que está constituido por un sólido, una parte líquida y una parte aire. Es decir, dentro de este volumen de suelo tenemos las partículas propiamente tal. Entre las partículas tenemos espacio, pero ese espacio puede estar ocupado tanto por aire como por agua. ¿Ok? Entonces la representación de la derecha es la idealización del suelo, en que dejamos en una fracción el sólido, en otra fracción el agua y en otra fracción el aire. Y todo lo que vamos a comentar esta clase tiene que ver con cómo se relacionan estos tres volúmenes dentro del espacio físico que ocupa el suelo. ¿De acuerdo? Entonces van a ver en las láminas escritas a mano tenemos más o menos este mismo esquema. El conjunto de partículas que aparecen aquí como pelotitas circulares o ovaladas, que representan los granos de un suelo, una área achurada o coloreada en azul, que representa la parte líquida, y otra área entre las partículas de color blanco, que representa la parte gaseosa o aire, ¿no? Y este es el mismo esquema que había mostrado en el libro Voodoo. Entonces, el primer concepto que vamos a estudiar se denomina índice de vacíos, ¿ya? Y que se define... ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Este PDF lo subió? No, no lo subí todavía. Lo voy a hacer. ¿Por qué no lo subí? Porque hoy día, mientras vamos desarrollando esto, voy a agregarle términos, voy a agregarle, junto con el desarrollo de la clase, voy a ir agregando estos textos. Ya. Yo aquí en esta primera lámina lo agregué antes de la clase para no perder tiempo aquí, pero van a ver que más abajo voy a ir agregando mientras voy hablando, ¿ok? Por eso no lo he subido, pero lo voy a subir apenas termine la clase. El libro este, creo que ya le subí el vínculo, ¿no? ¿A este libro? Sí, ustedes tienen acceso a ese libro, ¿ya? Entonces, esto que tengo aquí, repito, es lo mismo que tenemos acá, pero escrito a mano. Entonces, el primer concepto es el de índice de vacío y su definición es en términos de volumen. Es decir, es el volumen de vacío partido por el volumen de sólidos. ¿Y qué quiere decir eso en esta figura de acá? Fíjense que aquí puse una columna que dice volumen y otra que dice peso, ¿ya? Porque cada una de estas fases, sólido, líquido y aire, lo puedo caracterizar por su volumen o lo puedo caracterizar por su peso. Por ahora nos vamos a quedar con la columna volumen. Entonces, el volumen de vacío, V sub A, perdón, el volumen de vacío es V sub V, aquí, V sub V, ¿ven el mouse sobre cómo lo muevo en la pantalla? Ok. V sub V es la suma del volumen de aire más el volumen de líquido, es decir, todo aquello dentro de este volumen de suelo que no está ocupado por la parte sólida, ¿ya? Es decir, sería el fondo azul más el fondo blanco. Eso es el volumen de vacío. No solo el del aire, es el del aire más el agua, ¿ya? O más el líquido, aire y líquido. Partido por el volumen de los sólidos, ¿ya? Que es la parte que aquí que estaría, básicamente el volumen del sólido es todo aquello que ocupan las partículas del suelo, ¿ya? Y ese índice de vacío se denota por E, ¿ya? Ahora, en esta gráfica en particular,
hemos considerado, es decir, normalizamos el volumen del sólido a 1. Por eso el volumen de sólidos acá aparece como 1 al cubo. Es decir, 1 de largo, 1 de ancho y 1 de altura. ¿Ya? 1 al cubo. Ese sería el volumen del sólido. Y por lo tanto el índice de vacío, E, representa el volumen de vacío cuando todo el sólido tiene un volumen unitario. ¿De acuerdo? Eso es un concepto, básicamente. En el texto viene más o menos lo mismo. Yo traté de llevar este B sub B, B sub W y B sub S en rojo al otro lado, de manera que puedan hacer un paralelo con lo que está acá. Esto que puse en rojo es para que sea, repito, lo mismo que el libro. Ahora, veamos... Profesor, Sí. en el libro creo que sale como el peso del aire igual 0, o en mi idea. ¿Por qué lo tomo así? No estoy seguro. El Sí, peso del dice. aire es igual 0, sí. Todavía no he hablado de peso. Yo todavía no he Ya. hablado de peso, pero sí. Porque el aire, si tú lo quisieras, por ejemplo, el agua la puedes poner en un recipiente, tarar el recipiente y medir el peso del agua, ¿no? Eso es parte de un ejercicio bastante simple. El sólido también, el volumen de sólido tú lo podrías tomar, llevar una balanza y estimar su masa o su peso. El agua es lo mismo. Pero el aire, aunque tenga el volumen que tenga, tú no lo tienes cómo pesar, ¿no? Porque conceptualmente es cero. El equilibrio de la balanza está con aire encima, y aire debajo, y aire en todas partes. O sea, el aire pesa cero. Pero ese W denota peso. ¿Ya? El volumen sigue siendo mayor que cero. En peso es cero. Pero luego nos vamos a referir al peso. Por ahora estoy pegado o limitado a los volúmenes. Ahora, para tratar de entender un poco qué representa el volumen, el índice de vacío, hagamos dos ejemplos que están desarrollados acá, dos ejemplos numéricos. Uno, con un ordenamiento de partículas, asumiendo que las partículas son perfectamente redondas, como si fueran pelotas de ping-pong, donde cada una se apoya con otra en un punto que forman básicamente una sección cuadrada. Y después vamos a hacer un ordenamiento más denso, es decir, vamos a disponer el ordenamiento de partículas de manera que quede menos volumen entre ellas, menos espacios vacíos, ¿ya? Que es el ordenamiento que estoy mostrando acá abajo. ¿Se fijan la diferencia entre ordenar las partículas así, ¿ya? Donde tengo una sección perfectamente cuadrada, es decir, cada partícula se toca a lo más con otras 4, a diferencia de este, que se van a tocar, si pusiera otro ordenamiento acá abajo, tendría para esta partícula 1, 2, 3, 4, 5, 6 contactos. ¿Ya? Mientras que acá tengo 1, 2, 3, 4 contactos. Son ordenamientos distintos. Este superior le llamamos empaquetamiento cúbico simple y el inferior se llama empaquetamiento tetraedro cúbico, ¿ya? Donde por inspección el de abajo parece más compacto, es decir, más denso, mientras que el de arriba menos compacto o menos denso. Si individualizamos una partícula, ¿ya? Podríamos decir que el volumen total que ocupa cualquiera de ellas, el volumen total que ocupa es un volumen cúbico igual al diámetro de la partícula al cubo. El volumen total dice d cubo. Ahora, el volumen sólido de ese volumen cúbico es lo que ocupa la partícula, y ese es el volumen de una esfera, que es pi d cubo, pi por d por el diámetro del cubo partido por 6. Y por lo tanto, el volumen de vacío, es decir, lo que hay entre el volumen cúbico y el volumen esférico, es la diferencia entre el d cubo acá arriba y el pi d cubo partido por 6 acá abajo. Y eso, que es este resultado que está acá, corresponde al volumen de vacío. ¿Es una de 30 centímetros, Dari?
Un momento, perdón, que entró mi hijo a pedirme una regla. Estoy en clase, Rafa. Busca en el cajón de allá, por favor. Y después cierras la puerta. Perdón. Entonces tenemos que el volumen de vacío es este cociente que está acá. Cierra la puerta, por favor. Y teniendo el volumen de vacío, que es lo que aparece en el denominador de la definición, perdón, en el numerador, y teniendo el volumen de sólido, que es el volumen de la partícula, es decir, el que está acá arriba, podemos hacer el cociente como B sub B, ¿se acuerdan? B sub B, el volumen del vacío, partido por el volumen del sólido. Y eso nos da un E igual a 0,91 prácticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si el sólido es 1, el vacío es 0,91. Es decir, tengo una relación vacío-sólido prácticamente igual, ¿no? Un poquito menos vacío que sólido. Si hacemos el mismo ejercicio para un empaquetamiento más denso, que es lo que está acá abajo, y aparece su desarrollo volumétrico aquí, que no voy a detallar porque eso es básicamente un análisis ahí aritmético en términos de trigonométrico, llegamos a un índice de vacío, habiendo dividido el volumen de vacío por el volumen del sólido de 0,65. ¿Ya? Y eso nos da a entender, replicando lo que hice antes, que la razón de vacío es 0,6 veces versus 1 de sólido. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque en este caso, si el suelo es más denso, es decir, las partículas están más juntas, tiene que haber menos volumen de vacío. Y eso queda reflejado entonces por este número que llamamos E y que denotamos como índice de vacío. ¿Okay? Este es un primer concepto bastante importante, ¿ya? Porque el E es una característica entonces que nos va a futuro ayudar a representar qué tan compactas están las partículas de un suelo, ¿ya? Y relacionan volúmenes de sólidos y volúmenes de vacío, donde el volumen de vacío lo constituye agua y suelo, y aire, perdón. Y teniendo presente que probablemente no haya nada de agua y sea todo aire, o bien al revés. Podría estar, por ejemplo, si sacamos una muestra de suelo del fondo del mar, claramente el volumen del aire va a ser 0 y va a estar todo completamente lleno, los vacíos llenos de agua, ¿ya? Esa condición, como vamos a ver después, se llama la de un suelo saturado. Es decir, todos los espacios de vacío están llenos de líquido. Es decir, para esta figura que tengo acá arriba en el dibujo, tendría un suelo saturado, tendría que terminar de achurar todos estos espacios en blancos con azul. ¿Ok? Eso. ¿Alguna consulta al respecto? No, nadie dice yo. Entonces, en el libro de Voodoo, el índice de vacío, lo que estoy mostrando ahora, en inglés se denomina void ratio. Ratio es como razón, no índice, pero es el equivalente a índice de vacío. Y void es vacío, ¿ya? Y se denota como B sub B partido por B sub S, que es la misma definición que tenemos nosotros. ¿Ya? Vamos a ver ahora otros conceptos, aparte del índice de vacío, donde este índice de vacío se usa para la definición, para sus propias definiciones. ¿Okay? Pero solo quiero mostrar que en el Voodoo también está definido, pero nosotros vimos a través de estos ejercicios qué significa ese valor, digamos, ¿ya? O sea, un valor P
pequeño de E significa un suelo, en términos relativos, más denso que si ese mismo suelo tiene un valor grande de E. Es un poco contraintuitivo, ¿ya? Porque un valor grande de E uno podría decir, está más compacto. No, es al revés. Un valor chico de E significa un suelo más compacto. ¿Ok? Otro concepto importante que se parece mucho al del índice de vacíos es la porosidad, ¿ya? Y porosidad tiene que ver con poro, ¿ya? Esto que está acá, estos vacíos que están en el suelo, muchas veces a mí me van a escuchar denominarlos también poros, ¿ya? Vacíos o poros es un sinónimo. Índice de vacíos, ¿ya? O índice, huecos también, índice de huecos, esa es otra manera de llamarlo, al índice de vacío. Entonces, la porosidad, que es la letra esta griega eta, es como una N, pero larga hacia abajo. La porosidad se define como el volumen de vacío, parecido al índice de vacío en el numerador, pero en el denominador, en vez de ser el volumen de sólidos, es el volumen total. ¿Ya? Entonces, si eso lo definiéramos como lo hicimos acá arriba, ¿ya? Volumen de vacío partido por el volumen de sólidos, y ahora sería el volumen, el volumen de vacío partido por el volumen total, tendríamos que escribirlo de la siguiente manera. Sería, según la definición que tenemos, sería B sub V partido por B. ¿Ok? Y eso es igual a V sub B, que es el volumen de vacío, partido por la definición de volumen total, que es V sub S, el volumen vamos a ver acá arriba, el volumen del sólido, más el volumen de vacío. Ese es con minúscula. Y esto, a su vez, lo podemos escribir. Quiero poder quiero poder llegar a mostrar que el volumen de vacío es esa fórmula que está ahí, ¿ya? Pasar de eso a esto no es obvio. Eso es lo que quiero hacer acá abajo con esta demostración que estoy haciendo, ¿ya? Entonces esto lo podemos escribir, el volumen de vacío, como el volumen V sub S, perdón, V sub B partido por V sub S, y todo eso, debería haberlo escrito abajo para que no quede cortado, y todo esto dividido por lo que dice allá arriba. V sub S más V sub V partido por V sub S. ¿Ya? Y ahí vamos llegando, cuando se corta no queda muy claro, y ahí vamos llegando a la definición de V sub V partido por V sub S, que es E, esto que está aquí es E, si lo vamos a ver arriba, V sub V partido por V sub S, es lo que está acá, V sub V partido por V sub S es el índice de vacío. Entonces podríamos decir que ese término de ahí es E dividido por, ahí está el dividido, V sub S partido por V sub S, eso es 1, más V sub V partido por V sub S nuevamente, y eso es E. ¿Ya? Me faltó el signo, es igual.
Entonces, esta definición de porosidad se relaciona con la que habíamos definido antes, que es el índice de vacío, de esa manera, ¿ya? O la podemos escribir al revés, como esto que está acá. Entonces son definiciones que se parecen, pero no son lo mismo. La que más se usa entre estas dos es el índice de vacío, pero porosidad también es un término que vamos a escuchar, probablemente menos, pero aparece en algunos textos más que en otros. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿O bien alguien había escuchado hablar de estos términos antes? Me imagino que no, porque son bastante específicos. Ok, sigamos avanzando porque quedan varios todavía. Volumen específico, ¿ya? ¿Qué significa? Que se denota por esta letra griega también, que es como un nu. Volumen específico, y aquí yo voy a empezar a ser cuidadoso en los nombres, y van a ver que voy a ir cambiando algunos nombres, porque como está escrito en esta lámina, es la forma chilena, ¿ya? Chilena lo digo en buen sentido, y que muchas veces nos confundimos, ¿ya? Yo voy a ser majadero con las unidades de estas variables, y también voy a ser bien majadero con los nombres, porque lamentablemente en Chile nos hemos acostumbrado a denominar cosas que todos entendemos, pero mal. Usamos los nombres equivocados. Y yo tengo como interés en que eso no siga ocurriendo, nos refiramos a las cosas por los nombres adecuados y seamos consistentes con lo que otros países usan. Alguien podría decir, ¿y por qué le doy tanta importancia a eso? A mí me ha tocado trabajar en el extranjero y me ha tocado trabajar acá en Chile para empresas extranjeras. Y es muy frustrante cuando nos comunicamos con nuestros colegas de otros países y nos estamos refiriendo a cosas distintas con el mismo nombre, ¿ya? O peor aún, estamos colocando las unidades malas. Y créanme que hemos llegado, no a tener peleas al respecto, pero en reuniones a decir cómo tanto tiempo metido en una mala definición. O sea, si yo hubiera sabido a qué te referías, nos hubiéramos ahorrado bastantes horas de trabajo. Entonces, dado que el mundo está cada vez más globalizado, creo que es muy sano que usemos bien nuestro propio lenguaje primero y así entendernos mejor con otros cuando además tenemos que ir a otro lenguaje, ¿ya? Entonces, volumen específico está también en el libro Voodoo. El volumen específico en el libro Voodoo aparece con una rayita, así, ¿ya? Tiene una rayita encima, así. Perdón. Sí, funciona. Ok, disculpen, mi otra hija también, con otra necesidad, también están haciendo tareas a esta hora, con el colegio. Entonces el volumen específico es el volumen total del suelo, partido por el volumen de sólidos. ¿Ya? Aquí no tengo la demostración hecha, pero hay una relación estrecha con el índice de vacío. Este término va a salir poco a colación, pero es importante de todas maneras conocer su definición. Ahora viene uno muy importante, que es el peso específico de los sólidos, ¿ya? Y esto significa, el concepto de peso específico, ustedes ya lo conocen desde hace mucho tiempo, uno lo estudia en química en el colegio, ¿cierto? Como peso específico, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a ver es el peso específico de los sólidos, ¿ya? No de los elementos químicos, sino que de los sólidos. Y lo denotamos por gamma sub S, ¿ya? Aquí voy a hacer un primer importante detalle. Todo lo que sea peso, porque también vamos a hablar de densidades, peso, lo denotamos por gamma y le ponemos el apellido como un subíndice. Aquí, como hablamos de sólidos, tiene el subíndice S. Pero también van a ver que vamos a hablar de la densidad de los sólidos. Y muchas veces, insisto, en Chile nos confundimos mucho densidad con peso. Y la densidad y el peso son cosas distintas. La densidad tiene que ver con la masa, ¿ya? Y el peso, bueno, el peso es la masa multiplicada por la aceleración de gravedad.
Entonces, cuando la denotamos tenemos que ser rigurosos. Los pesos van con el símbolo gamma y las densidades van con el símbolo rho, como viene más abajo. Entonces, el peso específico de los sólidos es el peso seco de las partículas partido por el volumen de las partículas. Es decir, el WS que estaba acá arriba, WS, el peso, el WS ya es peso, no es masa, no es volumen, WS partido por el V sub S. ¿Sí? Partido por el V sub S. Y eso lo podemos escribir como la masa, el peso es la masa multiplicado por G partido por V sub S. ¿Ya? Y la masa partido por el volumen es densidad. ¿Se fijan que aquí está la diferencia entre peso específico y masa específica? ¿Ya? Multiplicado por G. Por lo tanto, y aquí voy a detenerme y colocar un cuadrado, las unidades de esto, ¿cuáles podrían ser? Me gustaría que ustedes me ayudaran, porque aquí parten los problemas que esto está grabado y no me complica. Créanme, jóvenes, que a veces me he encontrado en situaciones donde los trabajos de título, los informes finales que entregan para titularse, vienen todavía con conceptos de unidades de ingeniería civil equivocadas, ¿no? Incluso me enfrento a esa última instancia de evaluación que ya es cuando están a punto de titularse y necesitamos corregir unidades justamente porque vienen los pesos específicos en las unidades equivocadas. Entonces me interesa mucho ser aquí, detenerme, porque creo que este es el momento, entre cuarto y quinto año, donde no podemos seguir arrastrando estos errores conceptuales de unidades. ¿Ok? Lo digo en buena, no lo digo en mala, porque son temas bastante básicos. Entonces, el peso, ¿en qué unidades típicamente lo expresamos? Kilogramos por metros cuadrados o segundo cuadrado. O ATM por Ya, metros partido por segundo cuadrado. sí, se mezclaron ahí dos voces, pero sí, son unidades de masa multiplicadas por aceleración, ¿cierto? Por eso dijeron metros partido por segundo al cuadrado y después multiplicado por kilogramos, por ejemplo, ¿sí? Masa por aceleración, sí. Esa unidad la usamos muy poco, muy poco, ¿ya? Porque hay unidades de fuerza. Y esas unidades de fuerza son, ¿se acuerdan de física del colegio? Los newton, ¿sí? Uno pesaba un objeto y el objeto tiene una masa en kilogramos, pero esa masa, si la multiplico por G, ¿se acuerdan que le poníamos, voy a anotar algo aquí solo para explicarme, la masa generalmente era en kilogramos, pero cuando lo llevábamos a peso, el profesor de física o la profesora de física, por lo menos mi profesora decía, teníamos que ponerle una F, ¿no? Que denotaba kilogramo fuerza, porque era un peso ahora, ¿no? Y eso respecto al peso. Ahora, otra manera de colocarlo era colocar kg y arriba del kg una flechita horizontal. ¿Se acuerdan? Eso es la misma notación que poner una F de peso. Kilogramos fuerza. Y eso obviamente lo tenemos que dividir, por como lo dijo un compañero, creo al final de la intervención, por un volumen, y eso podría ser, por ejemplo, metros cúbicos. Ahí tendríamos unidades de fuerza, ¿ya? Y en Chile generalmente ocupamos eso. Pero ¿saben qué? En Chile generalmente lo anotamos así, sabiendo que es peso. Y eso yo lo critico. Porque el sacarle la flecha, o la F, es haber, en estricto rigor, dividido por 10. Pues le estoy quitando G. Porque eso es masa, kg. Y kgf es peso. Entonces tengo que agregarle la gravedad. Entonces la denotación correcta es esa, kgf partido por metros cúbicos. Podrían ser toneladas fuerza, podrían ser gramos fuerza. Yo puse ahí kilogramos fuerza porque es la unidad más típica. Lo mismo que en el denominador, podrían ser centímetros cúbicos, metros cúbicos, etcétera, cualquier unidad de volumen. Estoy eligiendo la más típica. Pero esa unidad, yo diría que confunde. Cuando nosotros en Chile hablamos en kilómetro cúbico,
confunde un poco, porque en otros países se ocupa la unidad de fuerza propiamente tal, ¿ya? ¿Y esa unidad cuál es? Hablé hace un ratito de los newton. Bueno, kilonewton. Y en el denominador, metro cúbico. ¿Okay? Esa sería una unidad entonces de peso partido por volumen, de peso específico. ¿Sí? A lo mejor para ustedes es trivial o les es familiar. Si es así, muy bien. Si no lo es, revísenlo. Yo aquí lo expliqué de una manera. Habría que revisar textos de física muy iniciales, digamos, muy básicos, donde generalmente los textos parten con el tema de las unidades, ¿ya? Yo personalmente creo que lo más sano es usar directamente newtons, ¿ya? Porque no tengo que estar haciendo es multiplicado por 10 y luego ya lo multipliqué o lo dividí por 10 de kilos a kilogramos fuerza. Para salir de ese enredo, uno usa directamente unidades de fuerza. Van a sentir un incentivo mayor cuando empiecen a usar programas computacionales. Muchos de ellos están desarrollados en el extranjero, muchos de ellos en países anglosajones, y en ellos nunca van a encontrar kilogramos fuerza como una unidad, siempre son newton o kilonewton, meganewton, etc. ¿Ya? Entonces, yo por simplicidad prefiero irme siempre a los newton. Pero bueno, esa es una decisión personal, cada uno podrá hacerlo. Lo importante es tenerla bien, conceptualmente bien. ¿Ya? Esos son como ejemplos. Ok, después viene otra. Voy a hacer el paralelo para que vean que nosotros también vimos en el paralelo en el libro Voodoo, está el volumen específico. Fíjense que aquí está con el B', después está por la porosidad definida ahí, llegan a ese término. Aquí está la demostración que yo hice arriba en el cuadrado rojo. Y ya voy a llegar a la gravedad específica, saturación. Ya, bueno, aquí no está entonces el que yo les mostré, pero nos vamos... sí. Después vamos a venir a este peso unitario. Sigamos. Humedad, concepto de humedad, denotado como W, o omega, perdón, porque son números romanos. Es el peso, seguimos ahora en peso, ya no en volumen, es el peso del agua partido por el peso seco de las partículas. ¿Ya? El peso del agua lo denotamos como W sub W y el peso seco de las partículas WS. Si me voy al dibujo que hice arriba, ahí está W sub W partido por el peso del sólido, ¿cierto? El peso del líquido partido por el peso del sólido. Ahora, a lo mejor se dan cuenta porque hice esta segunda columna acá, que es la subdivisión de estas fases en pesos, ¿ya? Y aquí, como dijo un compañero hace un rato, el W sub A, que es el peso del aire, es obviamente 0. Entonces estas dos fases solamente les podemos medir su peso. ¿Ya? ¿Sigamos? Entonces, la humedad, el peso del agua partido por el peso de las partículas, W sub W partido por W sub S, y esto es igual, como es peso partido por peso, lo puedo, ¿cómo se llama? Relacionar como la masa del agua partido por la masa del peso y multiplicado por 100 porque está en porcentaje. En el libro de Voodoo, humedad, creo que estaba mucho antes, ¿o no? Water content. Claro, el water content quiere decir humedad y que se expresa como en términos de porcentuales, como aquí dice weight of water, el peso del agua, al peso de los sólidos. Este término de humedad
es extremadamente importante. Ahora van a tener que creerme, a futuro vamos a ver por qué lo es. ¿Ya? Voy a ver algunos conceptos más. ¿Ok? Ya llevamos 4 o 5. El que sigue es gravedad específica. Y aquí empiezo yo personalmente me mareaba bastante, porque hace un ratito vimos uno que se llamaba volumen específico, después peso específico y ahora gravedad específica. Como que hay muchos con el mismo apellido y me voy a empezar a enredar un poco. ¿Ya? A mí por lo Profe. menos me pasó eso. ¿Sí? Una pregunta, perdón. En la humedad que tiene puesto peso del agua partido en peso de partícula y ahí hay unos por cien tachados. Sí. ¿Por qué están tachados? ¿Qué significa? El término es porcentual, así que debiera ser por multiplicar. Lo que pasa que es, como es porcentual, es en función de lo que pasa que arriba está como que este volumen fuera unitario. ¿Me entiendes? Asume que el peso del sólido es 1. Entonces es la razón, es básicamente la razón entre el peso, es la razón entre el peso del agua partido por el peso de las partículas, siendo este el peso total. Ah, sí, pero Por 100. en las primeras dos igualdades Sí, tachó también el tendría que 100 estar. como que no es por ciento y después lo puso por ciento en la última. ¿Eso Sí, es o sí, no? debiera estar el multiplicado por 100. Ya, ¿Mm? gracias. Es porcentual. Pues lo que pasa es que si divides este peso por este peso te va a quedar un valor generalmente del orden de 1 o menor que 1. ¿Mm? No, para algunos suelos puede ser un poco mayor que 1, pero te va a quedar un valor, digamos, es una fracción que no está expresada en términos porcentuales. ¿Ya? Entonces el por 100 debiera quedar aquí, ahí y ahí. Ya, gracias. La gravedad específica, como digo, uno empieza ahora a confundirse un poco porque hay muchos términos que se llaman específicos. Volumen específico, peso específico y ahora gravedad específica. A mí el que me interesa que lo entiendan muy bien es el peso específico, gravedad específica, y la gran diferenciación es que este sí tiene unidades, mientras que la gravedad específica no tiene, porque es un peso partido por otro peso. Mientras que el peso específico es un peso partido por un volumen. Denotan cosas distintas. Y aquí también se produce muchas veces un error en la vida profesional, donde a la gravedad específica, yo la he visto incluso de algunos laboratorios, que le asignan unidades. No puede tener unidades porque es peso partido por peso. ¿Ya? Y es el peso del suelo partido por el peso del agua. Y el peso del agua, el peso específico del agua, generalmente es 10 o 1, depende de las unidades. Aquí son 10 kilonewton metro cúbico, se fijan usando estas unidades de acá. Pero podrían ser, el peso del agua serían 1000 kilogramos fuerza metros cúbicos. ¿Ya? Entonces tengo que tener las mismas unidades arriba y abajo, kilonewton metro cúbico aquí, kilonewton metro cúbico acá, entonces se me van, y, o bien kilogramos fuerza metro cúbico arriba y kilogramos fuerza metro cúbico abajo. ¿Ya? Entonces el peso específico del suelo partido por el peso específico del agua. Ese gamma S ya lo habíamos definido acá arriba, ¿se fijan? Y G sub S entonces no tiene unidades. En magnitud, el G sub S va a ser siempre igual en magnitud al gamma S, porque lo estoy dividiendo por 10 dependiendo qué unidades ocupe. ¿Okay? El peso específico del agua no cambia. Bueno, con la temperatura puede cambiar un poquito, qué sé yo. ¿Ya? Pero este de acá no tiene unidades. ¿Alguna consulta? Yo les solo quiero decir, mucha gente denota gravedad específica y reporta peso específico. Si hablamos de gravedad específica, no hay unidades. Y su simbología también es distinta. Me voy a saltar a otro que tiene mucha relación con ello y después voy a volver al grado de saturación. ¿Ya?
Y con este voy a terminar porque creo que es suficiente para una sola clase. Pero voy a terminar con el más importante de todo, que es la densidad o peso específico en terreno. Y este peso específico complica mucho, porque vuelvo a hablar de un peso específico, pero dice de terreno. Entonces ya sería el cuarto término que tiene apellido específico. Yo hago lo siguiente. Yo reemplazo ese valor, ese nombre, por lo que voy a decir acá. En vez de peso específico de terreno, yo lo denoto como peso unitario del suelo. ¿Ya? Y no es que este sea el nombre que le da Roberto Guecha a esta... No, solamente me lo facilito personalmente así, porque si nos vamos a ver qué es lo que hacen los anglosajones con esa denominación, ellos le llaman a eso la gravedad específica, specific gravity, creo que no lo dije en inglés, unit weight, peso unitario. No dicen specific weight of the soil in the field, que es lo que nosotros usamos en español chileno. Peso específico del terreno. De nuevo específicos, muchos específicos. Más fácil es decir peso unitario. ¿Ok? Para diferenciarlo, para no seguir con específicos, sino ya tenía el peso específico del suelo, tenía el peso específico, vamos arriba, para verlos en orden. El volumen específico, el peso específico de los sólidos, después la gravedad específica y otro específico, por eso quedan los enredos. Entonces, este de acá, que es el que más vamos a usar, peso unitario. ¿Ok? Esa es mi sugerencia. ¿Y cómo se define? Como es peso, también tiene el símbolo gamma, y T porque es del terreno, es decir, del conjunto de partículas. Con lo que tiene adentro, como está. Con aire, con agua, con todo mezclado. Entonces, el peso húmedo del suelo, partido por el volumen total. Chuta, alguien podría decir, pero se parece mucho a la definición de acá, de peso específico de los sólidos. Se parece mucho, pero no es igual, porque el peso seco de las partículas es solo V sub S, el peso de S. El V sub S es el peso de esta parte nomás. En cambio, la definición de peso unitario es el peso de todo esto, de su conjunto. V sub A, que es 0, más V sub B, más V sub S. Es decir, estamos sumando ahora estos dos dividido por el volumen total. Antes estábamos solamente en el denominador, teníamos el peso del sólido dividido por el volumen total. ¿Ven la diferencia? Cuando yo voy a terreno, lo que yo determino en terreno normalmente es esto, es el peso unitario del suelo o la densidad del suelo. Es lo que está, con agua, con aire, como en su condición natural. Por eso es tan importante este valor. Porque eso es lo que típicamente me encuentro. Y aquí está su definición al lado, es el peso seco de las partículas, lo que teníamos acá arriba, peso seco de las partículas, más el peso que tenga de agua, cuánta agua haya, total o parcial, partido por el volumen total. ¿Ok? Y si desarrollamos eso, vamos a llegar a esta fórmula que está acá, que es el peso unitario del agua, multiplicado por la gravedad específica, más A, partido por 1 más el peso, perdón, el índice de vacío, y el A, arriba lo podrán ver también porque lo dibujé, pero no lo había hablado. El A es el volumen asociado a la fracción líquida. ¿Okay? Entonces, finalmente, el gamma sub T lo podemos escribir de esta manera. Este es el peso que muchas veces vamos a usar y vamos a también establecer relaciones entre el peso unitario del suelo y todos los otros pesos que hemos
hemos evaluado. ¿Ya? Esa parte la vamos a hacer la próxima clase. Creo que los conceptos que vimos hoy son varios. Me gustaría que los revisen. Cada uno de ellos tiene una fórmula. Estas fórmulas son simples, pero no pretendo que se las aprendan de memoria. Normalmente en los controles uno tiene formulario. Pero como son simples, cuando uno las empieza a usar, se las va recordando y memorizando. No creo que sea fundamental después de esta clase tratar de memorizarse todo esto. La práctica uno hace que esto se lo memorice de todas maneras. Me faltaron algunos conceptos, que es el grado de saturación. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Una vez que hayamos un poco madurado y procesado lo que habíamos visto hasta ahora. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Son conceptos que vamos a usar en el resto del curso, por eso es importante tenerlos claros desde el principio. De ahora en adelante yo voy a hacer muchas referencias cuando hablemos sobre problemas geotécnicos al peso específico, a la densidad, al peso unitario y a la humedad, y necesito que ustedes sepan a qué me refiero, ¿ya? Por eso la definición un poco tediosa y árida hoy día de esto, pero son conceptos que vamos a usar mucho de ahora en adelante, ¿ya? ¿Alguna consulta? Yo voy a subir esta lámina a cursos con estas anotaciones que hice al costado, además de algunas anotaciones más que voy a hacerle al PDF de manera que quede como lo tendría hecho en la pizarra, ¿ya? Que es completar un poco este PDF escaneado. Y si necesitan repasar esto un poco más, pueden usar el libro Voodoo, donde aparecen derivaciones un poquito más amplias en algunos casos que las que hice yo, más ordenadas. Esto que acabamos de ver está prácticamente en cualquier texto de mecánica de suelos. Si ustedes prefieren revisar uno que esté en español, muy bien, lo van a encontrar ahí también. Usamos los mismos símbolos, por eso yo los traté de sacar del Voodoo, que tiene simbología internacional. ¿Ah? Así que cualquier texto que ustedes crean que les es fácil de revisar, si prefieren en español, vayan a uno en español, van a encontrarse con la misma nomenclatura, ¿ya? Yo hoy día hice un paralelo con el inglés por si prefieren seguirse orientando con el Voodoo, ¿ya? Que yo lo uso mucho para las clases y también porque creo que las explicaciones van directo al grano y tienen muy buenas figuras. Eso, lo voy a dejar hasta aquí. Me voy a quedar un par de minutos más. En el caso que alguno de ustedes tenga preguntas, con gusto lo respondo. Nuevamente, muchas gracias por haber participado de la clase de hoy. Espero que estén muy bien, espero que las clases auxiliares complementen bien lo que estamos haciendo en la parte de las cátedras y que el laboratorio también les ayude a ir madurando la materia. Eso. Gracias y hasta el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. Le podía pedir, profe, si puede ponerlo para arriba en la parte que dice equipamiento, o sea, empaquetamiento tetraédrico cúbico del PDF suyo. Sí. Acá. Ahí, perfecto, gracias. Igual lo voy a subir a un curso, ¿eh? No... Sí, pero igual, para tenerlo... Sí, para que lo tengas en tu apunte personal, sí. Profesor, una consulta. Sí. ¿Qué va a pasar con los laboratorios? O todavía no se sabe como fecha específica de cuándo se realizarán o... Mira, lo que pasa es que teníamos el inconveniente de que era necesario que todos los estudiantes tuviesen acceso a este tipo de clases virtuales. Y hasta antes de esta semana seguíamos en transición. Por lo tanto, no podíamos hacer laboratorio. Y antes de esa semana, yo sé que había gente que todavía no tenía acceso a clases en línea. Entonces no lo Yo estoy con podíamos problemas en internet. ¿Perdón? Yo ahora mismo tengo problemas de internet. No tengo en mi casa.
Ya, claro, en ese sentido nosotros estamos obligados a grabar las clases. De manera que si alguien, imagínate, incluso yo hoy día he tenido suerte con el internet, pero otros días he tenido muchas dificultades. Entonces, y ustedes también las podrían tener, por lo tanto estamos obligados a que las clases se graben, de manera que si el internet es intermitente, ustedes tengan por lo menos la opción de ver la clase grabada en otro momento. Y con el laboratorio es lo mismo. Se va a hacer la sesión en el horario que corresponde, y si tú no puedes estar presente porque tienes problemas de acceso, entonces ojalá puedas en un futuro próximo revisar lo que ahí se presenta, después descargar los datos y poder elaborar tu informe de laboratorio. Tengo problemas con el modem, como que falló mi internet y he estado reclamándole a Movistar para que venga a arreglarlo, ¿Ya? pero como que no pescan. No, Claro, no, es me imposible imagino comunicarme con ellos. con ello, ya, ya. Profesor, la última Sí, consulta. espera, pero para Entonces, terminar la pregunta de él, si tu situación persiste y no tienes acceso, o tienes acceso intermitente que no te permite ver completo el laboratorio, entonces nos escribes a mí y al auxiliar, y obviamente tu situación es especial y tienes que tener otro plazo para poder hacer el informe, un plazo que te permita a ti ver el laboratorio en forma completa y sin interrupciones, ¿ya? Pero obviamente que esa flexibilidad la tenemos que ofrecer porque esta circunstancia es muy especial. Gracias, profe. Sí, otro compañero de ustedes que quería hacer una pregunta y lo interrumpí. la otra, entonces ya no habrá como control de entrada, así como que se hace en el laboratorio, como una pregunta específica, como se había dicho. Sí, sí, debiera haber también. De todas maneras, vamos a ver si funciona o no. Ya. Pero la idea es que sí, además que ese control en realidad no es para poner más notas, y notas en este curso tenemos varias. Ese control es para asegurarnos que ustedes lleguen preparados, porque el desarrollo del informe es muy tedioso cuando uno no sabe qué es lo que hay que hacer. Por eso pedimos que se lean la guía y se evalúa para asegurarnos que realmente lo hayan hecho, pero si la forma de evaluarla no funciona, entonces vamos a apelar a la honestidad nomás de ustedes de haberse comprometido a leer la guía. Ya. Muchas gracias. Profe, Sí, yo tengo una duda. Entonces, ¿sería este lunes el primer laboratorio o todavía no está confirmado? sí, ¿no? Debiera ser este lunes el primer laboratorio. Pero, Ya. jóvenes, igual esto tiene que ver con que nos llegan notificaciones a veces a última hora de llamados a paro. Ujú. Entonces el laboratorio no va a tener sentido hacerlo si es que el estudiantado decide hacer un paro. Nosotros no podemos hacer evaluaciones. Yo espero, ¿Mm? yo espero de aquí al lunes me hayan venido a solucionar el problema del internet, Ah, por si ya, acaso. súper bien, ojalá. Sí. Yo sugeriría, o sea, yo voy a proponer de que el laboratorio sea el lunes, porque es importante que la materia del laboratorio la empecemos a ver, porque si no, vamos en cátedra a avanzar desfasado con el laboratorio y no tiene sentido. ¿Ya? Ahora, esa es la situación ideal, tampoco es el fin del mundo si están desfasados, pero otros años nos han criticado el hecho que vayan desfasados, por eso nos gusta que poderles cumplir a ustedes con lo que se nos ha criticado positivamente, o sea, constructivamente, y llevar el laboratorio al ritmo de las clases de cátedra. Pero eso, si alguien no tiene todavía la posibilidad real de acceder, entonces hay que darle una alternativa, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? También vamos a explicar en algún momento cómo se van a desarrollar los controles, porque obviamente ya no van a ser en una sala todos juntos en 1 hora y media, ¿no? Tenemos algunas ideas, pero las vamos a tener que formalizar oportunamente con ustedes. Una Y pregunta, también más. profe, Sí. el tema de la materia, que ahora estaba viendo y me di cuenta que en la clase no caché porque estaba copiando.
que los índices vacíos son constantes para las distribuciones diferentes. Entonces, cuando vayamos a usar eso, simplemente usamos el número que tenemos y listo, ¿no? No entendí la pregunta, fue muy rápido. A ver, de nuevo. Estoy en la lámina aquí de índice vacío. Los índices vacíos que son constantes, diferentes para las distribuciones tetraédricas o cúbicas. Entonces, eso cuando lo vamos a usar, no tenemos que poner la fórmula, sino que llegamos y ponemos el número que tenemos ya de la clase, ¿o no? No, esto es solo un ejemplo. El índice vacío, este es un ejemplo para partículas muy especiales que en la naturaleza no existen, que son perfectamente circulares. Yo nunca he visto. Lo más parecido a eso es la arena de Ottawa, creo. Ya. Ottawa Sand. No, no es esa. Hay otra, que es una arena que se ocupa en el laboratorio porque tiene una granulometría muy uniforme, partículas casi todas del mismo tamaño y además todas muy circulares. Pero eso es un caso muy, muy específico y muy, muy único en el mundo, ¿ya? Los ejemplos que vimos acá son dos ejemplos teóricos, para tratar de mostrar qué pasa cuando están más densas o más separadas. Si cambiamos la geometría se complicaría demasiado el problema y no lo podríamos resolver trigonométricamente, porque la geometría de partículas donde todas son distintas, estaríamos años ahí tratando de sacar el volumen a cada una. Así que estos números no son constantes, son los que son para ese tipo de geometría. Pero la naturaleza es más difícil. Pero vas a ver que a través de ensayos los podemos calcular también. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Lo último que vimos, no entendí a qué se refería con SR, que puso como Sí. A igual a SR por E o algo así. Sí, yo voy a retomar la próxima clase con eso. El SR acá, sí, esto lo voy a explicar en la próxima clase. Lo que pasa es que el SR La parte que saltamos. hay una parte que saltamos, que es el grado de saturación. Ya. ¿Ya? Ahí está. Ya. Gracias. Sí. Yo voy a retomar la próxima clase al inicio de esta página. Ya. Vamos a ver el grado de saturación y después voy a ver de nuevo el peso específico. El peso unitario. Ujú. El peso unitario es tan importante que merece ser visto de nuevo. ¿Ya? Y ese peso unitario, como depende del peso de la parte sólida, pero también del peso del agua, y esa agua puede ser poquita o mucha es saturación y poca es nada, cero. Entonces es un valor que en terreno cambia. Si ha llovido recién, vamos a ver que el peso unitario puede ser muy alto o máximo, y si no ha llovido nunca o hace mucho tiempo, ese mismo suelo, para ese mismo ordenamiento de partículas va a tener un peso más bajo. ¿Ya? Entonces eso lo voy a contar bien en la próxima clase y quizás algún ejemplo mostrándole fotos de situaciones de terreno. Ya. Eso. Gracias. Profe, Sí, yo tengo una duda con los laboratorios. ya. ¿Solo se usa Excel para el desarrollo del laboratorio o se usa algún programa especial que tengamos que descargar? No, normalmente es Excel. Excel y Word. Ahí. Ya, gracias. Word para el informe y Excel para poder procesar tus datos, generar gráficos. Sí. Ya, gracias. Hay gente que ocupa a veces también otros programas, MATLAB y eso, porque es más fácil ir escribiendo las fórmulas y haciendo cálculos. Pero no, con Excel y Word debería resultar. Sí. Más adelante vamos a usar quizás otro software cuando veamos flujo en suelo. Pero ese software lo descargan de internet, versión estudiante. Pero no es para laboratorio, es para clase. Ya, bueno. Gracias. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? No. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Muchas gracias nuevamente y nos vemos el próximo martes, si es que todos seguimos sanos. Chao, hasta luego. Chao.